en este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, más de 200.000 galaxias están desapareciendo del universo observable. No están siendo destruidas, no están colapsando. Simplemente están siendo borradas de nuestra realidad visual para siempre. Y lo más perturbador es que la velocidad de la luz, esa constante que consideramos el límite absoluto de todo lo que existe, es precisamente la responsable de este borrado cósmico silencioso. Piensa en un número: 200.000 galaxias. Cada una de ellas contiene, en promedio, entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Cada estrella, potencialmente, con sus propios sistemas planetarios. Civilizaciones que quizás surgieron, florecieron y se extinguieron. O que tal vez están mirando hacia nuestra dirección en este mismo momento, preguntándose si hay alguien ahí afuera. Pero nunca lo sabrán, y nosotros tampoco sabremos de ellas, porque la luz que emiten, la única mensajera que podría contarnos su historia, nunca llegará hasta aquí. Está corriendo hacia nosotros a casi 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad más rápida que permite la física, y aún así está perdiendo la carrera. Si disfrutas explorando los misterios más profundos del cosmos, esos que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque lo que vamos a descubrir en las próximas horas cambiará fundamentalmente cómo entiendes el universo que te rodea, el cielo que ves cada noche y tu propio lugar en esta vastedad incomprensible. La luz viaja rápido, increíblemente rápido. Podría dar 7 vueltas y media alrededor de la Tierra en un solo segundo. Podría ir de aquí a la Luna en poco más de un segundo. Podría cruzar la distancia entre el Sol y nuestro planeta en apenas 8 minutos. Para cualquier escala humana, para cualquier experiencia que podamos tener en nuestra vida cotidiana, la luz es instantánea. Enciendes un interruptor y la habitación se ilumina. Miras el sol ponerse y lo ves exactamente donde está. O eso crees. Pero el universo no opera en escalas humanas. El universo opera en escalas tan monumentales, tan inconcebiblemente vastas, que incluso la luz, el mensajero más rápido que la física permite, se convierte en algo lento, desesperadamente lento. Y es precisamente esta lentitud relativa, combinada con otra propiedad fundamental del cosmos, la que está borrando galaxias de nuestra vista a un ritmo que acelera con cada segundo que pasa. Para entender cómo es posible que algo viajando a 300.000 kilómetros por segundo pueda ser demasiado lento, necesitamos remontarnos a uno de los descubrimientos más revolucionarios de la historia de la ciencia. Un descubrimiento que cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos y que casi un siglo después sigue revelando implicaciones que pocos se atreven a contemplar. Era 1929. Edwin Hubble, un astrónomo estadounidense que trabajaba en el observatorio Monte Wilson en California, estaba analizando la luz de galaxias distantes. En aquella época, la mayoría de los científicos creía que el universo era estático, eterno, inmutable. Las galaxias, pensaban, flotaban en el espacio como barcos anclados en un mar infinito, manteniendo sus posiciones relativas a lo largo de eones. Albert Einstein era tan partidario de esta visión que incluso había introducido una constante cosmológica artificial en sus ecuaciones de la relatividad general para forzar un universo estacionario. La idea de un cosmos cambiante, dinámico, en movimiento, parecía filosóficamente incómoda. Hubble no estaba buscando revolucionar la cosmología. Simplemente estaba midiendo la luz de galaxias lejanas,
tratando de determinar sus distancias y propiedades. Utilizaba una técnica basada en el efecto Doppler, el mismo fenómeno que hace que la sirena de una ambulancia suene más aguda cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Cuando una fuente de luz se aleja de nosotros, sus ondas se estiran, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro. Cuando se acerca, se comprimen hacia el azul. Midiendo este corrimiento al rojo, los astrónomos podían determinar si una galaxia se movía hacia nosotros o se alejaba. Lo que Hubble esperaba encontrar era un patrón aleatorio. Algunas galaxias acercándose, otras alejándose, sin ninguna tendencia particular. Eso habría confirmado el modelo de un universo estático, donde las galaxias simplemente se mueven en direcciones arbitrarias, como moléculas en un gas. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Casi todas las galaxias mostraban corrimiento al rojo, se estaban alejando, pero eso no era lo más extraño. Lo verdaderamente perturbador era que las galaxias más lejanas se alejaban más rápido que las cercanas, y no ligeramente más rápido, proporcionalmente más rápido. Una galaxia al doble de distancia se alejaba al doble de velocidad. Una galaxia al triple de distancia, al triple de velocidad. Hubble revisó sus datos una y otra vez, verificó sus instrumentos, consultó con colegas. Los números no cambiaron. Había descubierto que el universo se está expandiendo. No es que las galaxias estén volando a través del espacio, alejándose unas de otras. Es algo más fundamental que eso. Es el espacio mismo el que se está estirando. Imagina una hoja de goma con puntos pintados sobre ella. Si estiras la hoja en todas direcciones, todos los puntos se alejan unos de otros, aunque ninguno de ellos se esté moviendo sobre la superficie de la goma. Eso es lo que le está sucediendo al universo. El tejido del espacio-tiempo se está expandiendo y las galaxias van con él. Hubble estableció una relación matemática que hoy conocemos como la ley de Hubble. La velocidad a la que una galaxia parece alejarse de nosotros es proporcional a su distancia, y esa proporción, llamada constante de Hubble, nos dice exactamente cuánto más rápido se aleja algo por cada megaparsec de distancia adicional. Un megaparsec son aproximadamente 3.260.000 años luz. Por cada megaparsec de distancia, una galaxia se aleja de nosotros a aproximadamente 70 kilómetros por segundo adicionales. 70 kilómetros por segundo puede no parecer mucho comparado con la velocidad de la luz. Y para galaxias cercanas no lo es. Nuestra vecina Andrómeda está a apenas 2,5 millones de años luz, y de hecho se está acercando a nosotros, no alejándose, porque la gravedad entre nuestras galaxias supera la expansión del espacio a esa escala local. Pero a medida que miramos más lejos, las cosas cambian dramáticamente. A una distancia de 100 megaparsecs, una galaxia se aleja a 7.000 kilómetros por segundo. A 1.000 megaparsecs, 70.000 kilómetros por segundo. Y a aproximadamente 4.300 megaparsecs, algo extraordinario sucede. La velocidad de recesión alcanza los 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Pero espera, ¿no es imposible que algo viaje más rápido que la luz? Eso es lo que Einstein nos enseñó. Nada puede superar esa barrera. ¿Cómo pueden entonces las galaxias alejarse de nosotros a la velocidad de la luz o más? La respuesta está en la diferencia entre moverse a través del espacio y ser arrastrado por la expansión del espacio. La relatividad de Einstein prohíbe que cualquier objeto se mueva a través del espacio más rápido que la luz, pero no dice nada sobre el espacio mismo expandiéndose a cualquier velocidad que quiera. Las galaxias distantes no se están moviendo a través del espacio
a velocidades superlumínicas. Están quietas en su propia región del espacio, igual que nosotros estamos quietos en la nuestra. Es el espacio entre nosotros el que se está estirando, y ese estiramiento puede acumularse hasta velocidades que superan la de la luz cuando hay suficiente espacio de por medio. Esto crea lo que los cosmólogos llaman el horizonte de Hubble. Es la distancia a la cual la velocidad de recesión iguala la velocidad de la luz. Actualmente, ese horizonte está a aproximadamente 14.000 millones de años luz. Pero eso no significa que sea el borde del universo observable. La situación es más complicada y más perturbadora de lo que esa simple definición sugiere. Para entender por qué, necesitamos pensar en lo que realmente vemos cuando miramos objetos distantes. Cuando miras una estrella en el cielo nocturno, no la estás viendo como es ahora. La estás viendo como era hace años, décadas o siglos, dependiendo de su distancia. La luz que entra en tus ojos en este momento salió de esa estrella hace mucho tiempo y ha estado viajando por el espacio desde entonces. Cuando miramos galaxias muy lejanas, estamos mirando hacia atrás en el tiempo. Una galaxia a 10.000 millones de años luz está siendo vista como era hace 10.000 millones de años. El universo era muy diferente entonces. Era más pequeño, más denso, más caliente. Las galaxias estaban más cerca unas de otras. Y crucialmente, la luz que esa galaxia emitió hace 10.000 millones de años no tenía que viajar 10.000 millones de años luz para llegar hasta nosotros. Cuando empezó su viaje, esa galaxia estaba mucho más cerca. Pero mientras la luz viajaba, el espacio se iba expandiendo, estirando la distancia que aún le quedaba por recorrer. Es como correr en una cinta de correr infinita que se va haciendo más larga mientras avanzas. Puedes estar corriendo hacia adelante, progresando, pero la meta se aleja más rápido de lo que tú te acercas. Para la luz de galaxias suficientemente distantes, eso es exactamente lo que está sucediendo. El universo observable actual tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Eso parece contradecir la edad del universo, que es de apenas 13.800 millones de años. ¿Cómo puede el radio del universo observable ser mayor que la distancia que la luz podría haber recorrido en todo el tiempo que el universo ha existido? La respuesta está, de nuevo, en la expansión. Las galaxias más lejanas que podemos ver emitieron su luz cuando estaban mucho más cerca de nosotros. Esa luz ha estado viajando durante miles de millones de años, pero durante ese viaje el espacio se ha expandido, alejando esas galaxias de nosotros. Para cuando la luz finalmente llega, la galaxia que la emitió ya no está a la distancia que indica el tiempo de viaje de la luz. Está mucho, mucho más lejos. Las galaxias en el borde de nuestro universo observable están ahora a más de 46.000 millones de años luz, alejándose de nosotros a más del doble de la velocidad de la luz. Y eso significa que la luz que esas galaxias están emitiendo ahora, en este preciso momento, nunca nos alcanzará. La estamos viendo como eran hace miles de millones de años, pero nunca sabremos en qué se convirtieron después. Cada fotón que emiten ahora está corriendo hacia nosotros a la velocidad máxima que la física permite. Pero el espacio entre nosotros se estira más rápido de lo que esos fotones pueden cruzarlo. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. No solo las galaxias más lejanas están desapareciendo de nuestra vista. El horizonte no está estático, está acercándose. Y la razón de eso es uno de los misterios más profundos de la cosmología moderna. En 1998,
2 equipos independientes de astrónomos estaban estudiando supernovas de tipo Ia en galaxias distantes. Estas supernovas son explosiones estelares particularmente útiles porque todas tienen aproximadamente el mismo brillo intrínseco, lo que las convierte en candelas estándar que permiten medir distancias cósmicas con precisión. Los científicos esperaban usar estas mediciones para determinar exactamente cómo la expansión del universo se estaba desacelerando con el tiempo. Porque eso era lo que todos asumían. La gravedad de toda la materia del universo debería estar frenando la expansión. Como una pelota lanzada hacia arriba que va perdiendo velocidad por la atracción de la Tierra, el universo debería estar expandiéndose cada vez más lento desde el Big Bang. Lo que encontraron fue lo contrario. Las supernovas distantes eran más tenues de lo esperado. Estaban más lejos de lo que deberían estar si la expansión se estuviera frenando. La única explicación posible era que la expansión del universo no se está desacelerando, se está acelerando. Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess lideraban los equipos que hicieron este descubrimiento. Revisaron sus datos docenas de veces. Buscaron errores sistemáticos, polvo intergaláctico que pudiera estar oscureciendo las supernovas, cualquier explicación alternativa. No la encontraron. En 2011 recibieron el Premio Nobel de Física por este descubrimiento que nadie esperaba y que nadie puede explicar completamente todavía. Algo está empujando el universo. Algo está haciendo que la expansión acelere en lugar de frenar. Los cosmólogos lo llaman energía oscura, pero ese nombre es esencialmente una admisión de ignorancia. No sabemos qué es. No sabemos de dónde viene. Solo sabemos que constituye aproximadamente el 68% de toda la energía del universo y que está ganando la batalla contra la gravedad. Y esto tiene consecuencias devastadoras para el futuro del universo observable. Si la expansión fuera constante, las galaxias que están justo en el borde de nuestro horizonte podrían permanecer visibles para siempre. La luz que emitieran tendría exactamente la velocidad necesaria para contrarrestar la expansión y llegar eventualmente hasta nosotros. Pero con la expansión acelerando, eso ya no es posible. El horizonte se está contrayendo. Cada vez más galaxias cruzan el umbral más allá del cual su luz nunca podrá alcanzarnos. Actualmente, aproximadamente 200.000 galaxias por día cruzan ese horizonte. Mañana serán más. El mes que viene serán más aún. Y este proceso continuará acelerándose durante los próximos cientos de miles de millones de años. El universo no está destruyendo estas galaxias. Están perfectamente bien, evolucionando, formando nuevas estrellas, quizás albergando civilizaciones. Pero para nosotros, para cualquier observador en nuestra posición en el cosmos, están dejando de existir. Sus fotones corren hacia nosotros, pero nunca llegarán. Sus historias quedarán para siempre sin contar. Sus secretos permanecerán eternamente desconocidos. Es como si el universo estuviera cerrando las puertas lentamente. Un apagón cósmico progresivo que borrará una por una cada galaxia del cielo. No hoy, no mañana, no en nuestras vidas, ni en las de miles de generaciones futuras. Pero inexorablemente, inevitablemente, el cielo se oscurecerá. Los astrónomos del futuro lejano, si existen, heredarán un universo más pequeño que el nuestro. No porque el universo se haya encogido, sino porque su parte visible se habrá contraído. Mirarán hacia afuera y verán menos galaxias de las que nosotros vemos. Y eventualmente, en un futuro tan distante que los números pierden todo significado, no verán ninguna galaxia en absoluto.
solo la oscuridad del espacio vacío, sin ninguna pista de que alguna vez existieron cientos de miles de millones de galaxias ahí afuera. Nosotros vivimos en una era privilegiada, un momento breve, cosmológicamente hablando, en el que el universo todavía nos muestra una fracción significativa de su vastedad. Pero esa ventana se está cerrando, y la velocidad de la luz, esa constante que define los límites de la realidad, es la herramienta con la que el universo está dibujando la cortina. En las siguientes partes de esta exploración, vamos a sumergirnos más profundamente en este fenómeno. Vamos a entender exactamente qué está sucediendo en el borde de nuestro universo observable. Vamos a explorar las consecuencias para civilizaciones futuras que nunca sabrán que el universo alguna vez fue visible. Y vamos a confrontar la pregunta más perturbadora de todas. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? ¿O estamos condenados a observar pasivamente cómo el cosmos se borra a sí mismo de nuestra vista? Imagina que estás de pie en la orilla de un océano infinito. Las olas traen mensajes desde tierras lejanas, botellas con cartas de civilizaciones que nunca conocerás. Pero hay una línea invisible en el horizonte, una frontera que no puedes ver, pero que existe con la misma solidez que una pared de acero. Más allá de esa línea, las botellas siguen siendo lanzadas, los mensajes siguen siendo escritos, pero las corrientes nunca los traerán hasta ti. Están atrapados en una zona del océano donde la corriente fluye hacia afuera más rápido de lo que cualquier botella puede nadar hacia adentro. Eso es exactamente lo que le está sucediendo a la luz de galaxias distantes. Y lo que hace esta situación particularmente fascinante y perturbadora es que no existe un solo horizonte. Existen varios. Cada uno define un límite diferente de nuestra capacidad para interactuar con el cosmos. Y entender la diferencia entre ellos es crucial para comprender la verdadera naturaleza del borrado cósmico que está ocurriendo. El primer horizonte, y quizás el más intuitivo, es lo que los cosmólogos llaman el horizonte de partículas. Este representa la distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el comienzo del universo. Es, esencialmente, el borde del universo observable. Todo lo que está dentro de este horizonte ha tenido la oportunidad teórica de enviarnos al menos un fotón durante los 13.800 millones de años que han transcurrido desde el Big Bang. Todo lo que está más allá simplemente no ha tenido tiempo suficiente. Pero hay otro horizonte que es fundamentalmente diferente, y es este el que está causando la desaparición de galaxias. Se llama el horizonte de eventos cosmológico, y su naturaleza es mucho más inquietante. El horizonte de eventos cosmológico no marca lo que podemos ver ahora. Marca lo que podremos ver alguna vez, sin importar cuánto tiempo esperemos. Es la frontera definitiva de la causalidad. Cualquier evento que ocurra más allá de este horizonte está permanentemente desconectado de nosotros. No solo no podemos verlo todavía, no podremos verlo nunca. Y lo más perturbador es que este horizonte no está fijo, se está acercando. Para entender por qué, necesitamos pensar en la expansión acelerada de una manera más visceral. Imagina que el espacio es como una banda elástica infinita que se estira constantemente. Tú estás parado en un punto de esa banda. Un fotón emitido por una galaxia distante es como una hormiga caminando hacia ti sobre la banda. La hormiga camina a una velocidad constante, siempre igual, nunca se cansa, nunca se detiene. Pero la banda se estira mientras la hormiga camina.
Si la banda se estirara a un ritmo constante, la hormiga podría eventualmente alcanzarte, siempre y cuando no estuviera demasiado lejos al comenzar. La banda añadiría distancia, pero la hormiga la recortaría. Sería una carrera, pero una carrera que la hormiga podría ganar con suficiente paciencia. Pero si la banda acelera su estiramiento, la situación cambia dramáticamente. Ahora, incluso si la hormiga empezó relativamente cerca, hay un punto en el que la banda se estira tan rápido que la hormiga retrocede en términos netos. Está caminando hacia adelante, pero siendo arrastrada hacia atrás más rápido de lo que camina. Y cada segundo que pasa, el estiramiento acelera más. La hormiga no solo está perdiendo terreno, está perdiendo terreno cada vez más rápido. Eso es exactamente lo que le está sucediendo a la luz de galaxias cada vez más cercanas. El horizonte de eventos cosmológico está contrayéndose. Galaxias que hoy están dentro del horizonte, galaxias cuya luz todavía podría alcanzarnos si esperáramos suficiente tiempo, cruzarán ese umbral mañana. Y una vez que lo cruzan, están perdidas para siempre. Pero aquí es donde la física se vuelve verdaderamente extraña. Una galaxia no desaparece instantáneamente cuando cruza el horizonte. Lo que sucede es algo mucho más sutil, mucho más fantasmal. Cuando observas una galaxia que se acerca al horizonte de eventos cosmológico, comienzas a notar cambios graduales. El primero es el corrimiento al rojo. La luz de esa galaxia se estira a medida que viaja a través del espacio en expansión. Lo que empezó como luz ultravioleta se convierte en luz visible. Lo que empezó como luz visible se convierte en infrarrojo. Lo que empezó como infrarrojo se convierte en microondas, luego en ondas de radio. La galaxia no cambia de color porque sus estrellas estén cambiando. Cambia de color porque el espacio está estirando sus fotones como si fueran acordeones. Este proceso es continuo y progresivo. A medida que la galaxia se acerca al horizonte, el corrimiento al rojo aumenta sin límite. La luz se estira cada vez más. Las longitudes de onda crecen, y con longitudes de onda más largas viene menos energía por fotón. La galaxia se vuelve más tenue. No porque esté emitiendo menos luz, sino porque la luz que emite llega a nosotros tan estirada, tan debilitada, que nuestros instrumentos apenas pueden detectarla. Pero eso no es todo. Hay otro efecto, igualmente perturbador. Se llama dilatación temporal cosmológica. Cuando miramos galaxias muy lejanas, no solo las vemos corridas hacia el rojo, las vemos en cámara lenta. Esto no es una ilusión ni un artefacto de los instrumentos. Es una consecuencia real de la expansión del espacio. Los fotones que una galaxia emite con un segundo de diferencia entre ellos llegan a nosotros con más de un segundo de diferencia, porque el espacio se ha expandido durante el viaje del segundo fotón, haciéndolo llegar un poco más tarde de lo esperado. Para galaxias en el borde del universo observable, este efecto es dramático. Eventos que duraron horas en esas galaxias los vemos desarrollarse durante días. Supernovas que brillaron durante semanas las observamos brillando durante meses. Es como si el tiempo mismo se estuviera desacelerando en esas regiones distantes. Aunque desde la perspectiva de cualquier observador local en esas galaxias, el tiempo fluye perfectamente normal. Y a medida que una galaxia se aproxima al horizonte de eventos cosmológico, la dilatación temporal se vuelve infinita. Los últimos fotones que esa galaxia emite antes de cruzar el horizonte tardan eternidades en llegar. Nunca vemos el momento exacto en que la galaxia cruza.
Lo que vemos es una imagen congelada, cada vez más roja, cada vez más tenue, acercándose asintóticamente a un estado final que nunca alcanza. Desde nuestra perspectiva, la galaxia no desaparece con un parpadeo. Se desvanece, se congela, se apaga lentamente como una brasa, muriendo en la oscuridad. Su imagen final queda grabada en el tejido del espacio, corrida hacia el rojo hasta el infinito, estirada hasta que cada fotón individual lleva tan poca energía que se vuelve indetectable. Los cosmólogos llaman a este proceso horizonte stretching, el estiramiento del horizonte, y tiene una implicación profunda que pocas personas consideran. Técnicamente, nunca vemos ninguna galaxia cruzar el horizonte. Lo que vemos es su fantasma eterno, desvaneciéndose hacia la invisibilidad, pero nunca desapareciendo por completo en términos matemáticos. Pero en la práctica hay un punto en el que incluso nuestros instrumentos más sensibles no pueden detectar esos fotones ultraestirados. Hay un punto en el que la señal se pierde en el ruido de fondo del universo. Y ese punto, para todos los efectos prácticos, es cuando la galaxia ha desaparecido. Actualmente, nuestros mejores telescopios pueden detectar galaxias con corrimientos al rojo de aproximadamente 10 u 11. Esto significa que estamos viendo galaxias tal como eran cuando el universo tenía apenas unos 400 millones de años, una fracción diminuta de su edad actual. La luz de estas galaxias ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Y está tan estirada que lo que originalmente fue luz ultravioleta intensa de estrellas jóvenes, ahora llega como débiles ondas infrarrojas. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, fue diseñado específicamente para detectar esta luz ultraestirada. Sus espejos recubiertos de oro y sus instrumentos infrarrojos le permiten ver más lejos que cualquier telescopio anterior. Ha detectado galaxias con corrimientos al rojo superiores a 13, galaxias que existieron cuando el universo tenía menos de 300 millones de años. Estamos mirando casi hasta el borde del tiempo mismo, pero incluso el James Webb tiene límites. Y más allá de esos límites hay un muro real, físico, que marca el final absoluto de lo que podemos observar. Se llama la superficie de última dispersión, y es el origen de lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas. Durante los primeros 380.000 años después del Big Bang, el universo era tan caliente y denso que los fotones no podían viajar libremente. Cada vez que un fotón intentaba moverse, chocaba con un electrón libre y era dispersado en una dirección aleatoria. El universo era opaco, como el interior de una nube densa o como tratar de ver a través de una niebla impenetrable. Ninguna luz de esa época puede llegar hasta nosotros porque estaba atrapada, rebotando caóticamente, incapaz de escapar. Pero cuando el universo tenía aproximadamente 380.000 años, la temperatura bajó lo suficiente para que los electrones se combinaran con los núcleos atómicos, formando átomos neutros de hidrógeno y helio. De repente, los fotones ya no tenían con qué chocar. El universo se volvió transparente, y la luz que existía en ese momento salió disparada en todas direcciones, libre por primera vez. Esa luz ha estado viajando desde entonces, durante 13.400 millones de años, y todavía la vemos hoy, pero está tan estirada por la expansión del espacio que ya no es luz visible, ni siquiera infrarroja. Es radiación de microondas. Tiene un corrimiento al rojo de aproximadamente 1100.
La luz original tenía una temperatura de unos 3000 grados Kelvin, un resplandor anaranjado rojizo. Ahora tiene una temperatura de apenas 2.7 grados Kelvin, apenas por encima del cero absoluto. Esta radiación llena todo el espacio. Viene de todas direcciones. Si tuvieras ojos sensibles a las microondas, verías el cielo entero brillando tenuemente, sin una fuente puntual, solo un resplandor uniforme en todas partes. Es la imagen más antigua que jamás podremos obtener del universo. No hay manera de ver más allá de ella, porque antes de ese momento el universo era opaco. Y eso significa que existe una cantidad finita de información disponible para nosotros, una cantidad finita de historia cósmica que podemos reconstruir. Todo lo que ocurrió antes de esos primeros 380.000 años está oculto detrás de esa pared de fuego primordial. Y todo lo que está ocurriendo ahora, más allá del horizonte de eventos cosmológico, está igualmente oculto, pero hacia el futuro en lugar del pasado. Estamos encerrados en una burbuja de conocimiento. Una burbuja que tuvo un inicio definido hace 380.000 años, después del Big Bang, y que tiene un final definido en el horizonte de eventos cosmológico. Dentro de esa burbuja podemos ver, medir, estudiar, comprender. Fuera de ella solo hay especulación, pero incluso dentro de esa burbuja la información se está perdiendo. Y la manera en que se pierde tiene implicaciones que van más allá de la simple invisibilidad. Considera una galaxia que está, en este momento, a 15.000 millones de años luz de nosotros. Está dentro de nuestro universo observable actual. Podemos verla, aunque la estamos viendo como era hace miles de millones de años. La luz que emitió cuando era joven ha tenido tiempo de alcanzarnos. Pero esa galaxia está retrocediendo. El espacio entre nosotros y ella se está expandiendo. Y debido a la aceleración de esa expansión, hay un momento futuro definido, calculable, en el que esa galaxia cruzará nuestro horizonte de eventos cosmológico. Cuando eso suceda, cualquier evento que ocurra en esa galaxia después de ese momento nunca será conocido por nosotros. Si una civilización surge allí después del cruce, nunca sabremos de su existencia. Si una supernova espectacular ilumina esa galaxia después del cruce, nunca veremos su resplandor. Si un mensaje es enviado hacia nosotros después del cruce, nunca llegará. Y esto no es algo que sucederá en un futuro inconmensurablemente distante. Está sucediendo ahora. Galaxias que podemos ver en nuestros telescopios hoy están emitiendo luz que nunca nos alcanzará. Están en la zona crepuscular, el espacio entre el universo observable actual y el horizonte de eventos cosmológico. Podemos ver su pasado, pero su futuro está vedado para nosotros. Hay cálculos que estiman cuántas galaxias están en esta zona crepuscular. Los números son sobrecogedores. Aproximadamente el 97% de las galaxias en el universo observable ya han cruzado el punto de no retorno causal. La luz que están emitiendo ahora nunca llegará. Solo vemos los fantasmas de lo que fueron hace miles de millones de años. Piensa en eso por un momento. De los cientos de miles de millones de galaxias que podemos fotografiar con nuestros telescopios, solo un 3% aproximadamente están todavía en comunicación causal con nosotros. El resto son imágenes póstumas, registros históricos de civilizaciones estelares que para todos los efectos prácticos ya no existen en nuestro universo accesible. Y ese 3% está disminuyendo. Cada segundo que pasa, más galaxias cruzan el umbral. Cada momento que transcurre, nuestra burbuja de información se contrae un poco más.
Hay algo profundamente melancólico en esto. No es la muerte de esas galaxias lo que estamos presenciando. Es algo más sutil. Es la muerte de la posibilidad de conocerlas. Es el fin de la conexión, por tenue que fuera. Es el cierre permanente de una puerta que nunca sabremos qué había detrás. Los físicos tienen un término para la información que cruza un horizonte de eventos y se pierde para siempre. Lo llaman información irrecuperable. En el contexto de los agujeros negros, esto ha generado décadas de debate sobre si la información realmente se destruye o se preserva de alguna manera codificada en la radiación de Hawking. Pero en el contexto cosmológico no hay debate. La información que cruza el horizonte cosmológico está genuinamente perdida. No hay radiación de Hawking del horizonte cosmológico que pueda devolvérnosla. No hay manera teórica de recuperarla. Simplemente deja de existir para nosotros. Algunos filósofos de la ciencia han argumentado que esto tiene implicaciones para la naturaleza misma de la realidad. Si un evento ocurre, pero ningún observador en nuestro cono de luz causal puede jamás conocerlo, ¿en qué sentido ese evento es real para nosotros? ¿Existe una diferencia significativa entre algo que es fundamentalmente inobservable y algo que no existe en absoluto? No hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero lo que sí sabemos es que el universo observable no es el universo completo. Es apenas una ventana, y esa ventana se está haciendo más pequeña con cada momento que pasa. Hay astrónomos que han calculado la tasa exacta a la que esta información se está perdiendo. Han cuantificado cuántos fotones de galaxias distantes dejan de ser recuperables cada segundo. El número es difícil de conceptualizar. Billones de fotones cada segundo, cada uno llevando información sobre estrellas, planetas, quizás civilizaciones que nunca conoceremos. Es un río de conocimiento fluyendo hacia el olvido. Y nosotros estamos parados en la orilla, viendo pasar ese río, incapaces de detenerlo, apenas capaces de capturar unas pocas gotas antes de que desaparezcan para siempre. El telescopio espacial James Webb es, en cierto sentido, un intento desesperado de capturar algunas de esas gotas. Cada imagen que toma de galaxias distantes es un rescate, un fragmento de información arrancado del borde del olvido antes de que sea demasiado tarde. Los astrónomos que trabajan con el Webb saben que están en una carrera contra el tiempo cósmico, no contra su propio tiempo de vida, sino contra el tiempo del universo mismo. Porque las galaxias que el Webb puede ver hoy, algunas de ellas, serán invisibles para telescopios futuros más potentes. No porque esos telescopios sean peores, sino porque la luz de esas galaxias habrá sido estirada más allá de cualquier posibilidad de detección. Habrá cruzado el umbral del olvido. Esto plantea una pregunta inquietante sobre la cosmología del futuro lejano. Los astrónomos que existan dentro de 100.000 millones de años, si es que existen, tendrán acceso a un universo observable mucho más pequeño que el nuestro. Verán menos galaxias, tendrán menos datos, y sus teorías sobre el cosmos serán necesariamente más limitadas que las nuestras. Pero hay algo aún más perturbador. Esos astrónomos futuros podrían no saber que les falta información. Podrían mirar su universo observable y asumir que eso es todo lo que hay. Podrían desarrollar cosmologías completas basadas en un cosmos vacío, sin saber que alguna vez hubo cientos de miles de millones de galaxias visibles. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una época en la que todavía podemos ver esas galaxias. Todavía podemos inferir la historia del universo desde el Big Bang hasta el presente.
Todavía podemos comprender la expansión, la aceleración, el destino final del cosmos. Pero eso no durará para siempre. Y en la siguiente parte de esta exploración vamos a adentrarnos en ese futuro. Vamos a ver exactamente qué le espera al universo observable a medida que los eones se acumulan, a medida que las galaxias desaparecen una por una, y a medida que el cielo nocturno se vacía lentamente hacia una oscuridad absoluta que ningún ser futuro podrá comprender. Dentro de 4.000 millones de años, algo espectacular ocurrirá en nuestro vecindario cósmico. La galaxia de Andrómeda, esa espiral majestuosa que actualmente flota a 2,5 millones de años, luz de distancia, colisionará con la Vía Láctea. Las dos galaxias se fusionarán en un largo y caótico ballet gravitacional que durará cientos de millones de años. Estrellas pasarán unas junto a otras sin tocarse, porque las galaxias son en su mayoría espacio vacío. Pero las nubes de gas chocarán, comprimiéndose, encendiendo oleadas de formación estelar. Los agujeros negros supermasivos de ambas galaxias eventualmente se encontrarán y se fusionarán en un monstruo aún mayor. Y al final, donde antes había dos galaxias espirales elegantes, habrá una galaxia elíptica gigante y amorfa. Los astrónomos la han llamado Lactómeda o Milcomeda en inglés. Será nuestro nuevo hogar galáctico y también será, eventualmente, todo nuestro universo visible, porque mientras Andrómeda se acerca a nosotros, impulsada por la atracción gravitacional mutua que supera la expansión del espacio a escala local, el resto del cosmos se aleja cada vez más rápido. Las galaxias del grupo local, ese pequeño vecindario de unas 50 galaxias que incluye la Vía Láctea, Andrómeda, las nubes de Magallanes y otras galaxias menores, permanecerán unidas por gravedad. Pero todo lo demás se desvanecerá. El cúmulo de Virgo, esa inmensa congregación de más de 1.000 galaxias, que actualmente está a unos 54 millones de años luz, será una de las primeras grandes estructuras en desaparecer del cielo. No desaparecerá mañana, ni en 1 millón de años, ni siquiera en 1.000 millones. Pero dentro de aproximadamente 150.000 millones de años, la luz del cúmulo de Virgo estará tan estirada que será indistinguible del fondo cósmico de microondas. Para cualquier observador en Lactómeda, esas 1.000 galaxias habrán dejado de existir en cualquier sentido práctico. Y Virgo es relativamente cercano. Estructuras más distantes desaparecerán mucho antes. El gran atractor, esa concentración masiva de galaxias hacia la cual fluye nuestra región del universo, está a unos 250 millones de años luz. Dentro de 100.000 millones de años será invisible. La gran muralla de Hércules corona boreal, la estructura más grande conocida en el universo, un filamento de galaxias que se extiende por 10.000 millones de años luz, desaparecerá fragmento por fragmento durante los próximos billones de años, hasta que no quede ni rastro de su existencia. Hay una cronología del apocalipsis observacional. Los cosmólogos han calculado cuándo cada categoría de objeto dejará de ser visible desde nuestra posición en el universo. Es una cuenta regresiva hacia la soledad absoluta. Dentro de aproximadamente 2 billones de años, todas las galaxias fuera del grupo local habrán cruzado definitivamente el horizonte cosmológico. Esto no significa que las perderemos de vista en ese momento. Recordemos que las galaxias se desvanecen gradualmente, no desaparecen de golpe. Significa que para entonces, incluso sus fantasmas más tenues habrán dejado de ser detectables por cualquier instrumento concebible. Pero mucho antes de eso,
el cielo nocturno habrá cambiado de maneras profundas. Hoy, cuando miramos el cielo en una noche clara, lejos de la contaminación lumínica, podemos ver a simple vista unas 6.000 estrellas. Todas ellas pertenecen a nuestra propia galaxia. Las galaxias distantes son demasiado tenues para verlas sin telescopio, con la excepción de Andrómeda, que aparece como una mancha borrosa, apenas perceptible en constelaciones como Andrómeda y Pegaso. Pero incluso con telescopios modestos, podemos ver miles de galaxias, y con instrumentos como el Hubble o el James Webb, podemos fotografiar millones de ellas. Cada campo profundo, cada imagen de larga exposición del cielo, revela galaxias sobre galaxias sobre galaxias, extendiéndose hacia atrás en el tiempo, hasta los primeros cientos de millones de años del cosmos. Los astrónomos del futuro lejano no tendrán ese lujo. Dentro de 100.000 millones de años, un telescopio equivalente al James Webb, apuntado hacia cualquier dirección del cielo, no verá ninguna galaxia externa. Ninguna. Solo la oscuridad del espacio vacío. Las únicas fuentes de luz visible serán las estrellas de Lactómeda y las pequeñas galaxias satélite que hayan sobrevivido la fusión. Y aquí es donde la situación se vuelve epistemológicamente perturbadora. Los seres inteligentes que existan en ese futuro distante, si es que existen, mirarán el universo y verán algo completamente diferente a lo que nosotros vemos. Verán una única galaxia flotando en un vacío infinito. No habrá evidencia observable de otras galaxias. No habrá manera de inferir la expansión del universo, porque no habrán objetos distantes cuyo corrimiento al rojo se pueda medir. No habrá fondo cósmico de microondas detectable, porque para entonces estará tan estirado que tendrá longitudes de onda de kilómetros, indistinguible del ruido electromagnético. Estos astrónomos futuros desarrollarán sus propias teorías cosmológicas. Mirarán su universo observable, que consistirá en una sola galaxia, y tratarán de explicar su origen. Y aquí está lo extraordinario. Sus teorías serán necesariamente incorrectas, pero no habrá manera de que lo sepan. Podrían concluir que el universo siempre ha sido así. Una galaxia solitaria en un mar de vacío eterno. Podrían desarrollar modelos cosmológicos de estado estacionario, donde el universo no tiene principio ni fin, simplemente existe. Podrían preguntarse por qué existe algo en lugar de nada, pero no tendrán ninguna pista de que alguna vez hubo cientos de miles de millones de galaxias visibles. Es como si el universo estuviera borrando las pruebas de su propia historia, como un criminal que destruye metódicamente todas las evidencias de su crimen. Excepto que aquí no hay intención, no hay malicia, solo las leyes implacables de la física haciendo su trabajo. Hay físicos que han contemplado esta situación y se han preguntado si nosotros mismos podríamos estar en una posición análoga. ¿Y si el universo ha borrado información crucial sobre su verdadera naturaleza antes de que pudiéramos observarla? ¿Y si nuestras teorías cosmológicas actuales están tan equivocadas como las teorías de esos astrónomos futuros, simplemente porque nos falta información que alguna vez estuvo disponible, pero ya no lo está? Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que vivimos en una era privilegiada, una ventana cosmológica de observabilidad que se abrió poco después del Big Bang y que se cerrará lentamente durante los próximos billones de años. Somos los afortunados, los que llegamos a tiempo para ver el espectáculo antes de que las luces se apaguen. Pero hay otra pregunta que surge inevitablemente de esta reflexión. Si las galaxias están desapareciendo de nuestra vista,
Si el horizonte observable se está contrayendo, ¿hay algo que una civilización suficientemente avanzada podría hacer al respecto? ¿Podríamos teóricamente escapar de este destino? ¿Podríamos alcanzar esas galaxias antes de que desaparezcan? La respuesta es, desafortunadamente, casi completamente negativa. Recordemos que la velocidad de la luz es el límite absoluto para cualquier viaje o transmisión de información. Ninguna nave espacial, sin importar cuán avanzada sea su tecnología, puede superar este límite. Esto significa que las mismas restricciones que impiden que la luz de galaxias distantes nos alcance, también impiden que nosotros las alcancemos a ellas. Si lanzáramos una nave hacia una galaxia que está actualmente en la zona crepuscular, esa galaxia que todavía podemos ver, pero cuya luz futura nunca llegará, la nave enfrentaría exactamente el mismo problema que los fotones. El espacio entre la nave y su destino se expandiría. La nave avanzaría, pero su objetivo retrocedería más rápido de lo que ella puede aproximarse. Hay cálculos que muestran qué tan lejos podría llegar una civilización con tecnología de viaje interestelar. Suponiendo naves capaces de viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz, digamos un 10%, el alcance máximo sería de apenas unos cientos de millones de años luz. Suficiente para explorar algunas galaxias vecinas, pero no para alcanzar la vasta mayoría del universo observable actual. Y si esperamos demasiado, incluso esas galaxias vecinas quedarán fuera de alcance. Hay un concepto que los cosmólogos llaman el horizonte de alcanzabilidad. Es la distancia máxima a la que un objeto puede llegar, partiendo ahora, viajando a la velocidad de la luz, durante todo el tiempo futuro del universo. Debido a la expansión acelerada, este horizonte tiene un límite finito, y ese límite está encogiéndose. Ahora mismo, el horizonte de alcanzabilidad incluye galaxias hasta aproximadamente 16.000 millones de años luz de distancia. Si partiéramos hoy a la velocidad de la luz hacia esas galaxias, eventualmente las alcanzaríamos, aunque el viaje tomaría un tiempo enormemente mayor que esos 16.000 millones de años, debido a la expansión continua del espacio durante el trayecto. Pero cada año que pasa, cada siglo, cada milenio que no partimos, ese horizonte se contrae un poco más. Galaxias que hoy están dentro del horizonte de alcanzabilidad cruzarán ese umbral y quedarán permanentemente fuera de nuestro alcance. Es una cuenta regresiva silenciosa, una ventana de oportunidad que se cierra gradualmente, y la humanidad, con nuestra tecnología actual, que apenas nos permite enviar sondas a los planetas exteriores de nuestro propio sistema solar, está increíblemente lejos de aprovechar esa ventana. Algunos pensadores han propuesto que esta podría ser una explicación parcial de la paradoja de Fermi, la pregunta de por qué no hemos detectado señales de civilizaciones extraterrestres. Quizás las civilizaciones surgen, se desarrollan, pero nunca alcanzan la capacidad de viaje intergaláctico antes de que las galaxias que podrían haber visitado desaparezcan de su alcance. Quizás cada civilización está atrapada en su propia isla cósmica, mirando hacia un vacío creciente, incapaz de cruzar los abismos que la expansión del universo va creando. Es una visión solitaria del cosmos, un universo donde la vida podría ser abundante, pero donde cada forma de vida está condenada al aislamiento eterno. No por falta de tecnología, no por falta de voluntad, sino por las leyes fundamentales de la física que hacen que el espacio mismo conspire contra cualquier intento de conexión.
Pero hay algo incluso más profundo que considerar aquí. Algo que tiene que ver con la naturaleza misma del conocimiento y la realidad. El universo observable no es el universo real. Es apenas una burbuja de información centrada en nuestra posición. Otros observadores en otras galaxias tienen sus propios universos observables, burbujas diferentes que se solapan parcialmente con la nuestra, pero que también contienen regiones que nunca podremos ver. Y más allá de todos los universos observables combinados, más allá del horizonte de partículas más distante de cualquier observador posible, el universo continúa. ¿Por cuánto? No lo sabemos. Las estimaciones basadas en mediciones de la curvatura del espacio sugieren que el universo total podría ser al menos 250 veces más grande que el universo observable. Otras estimaciones sugieren que podría ser infinito. Si el universo es infinito, entonces hay infinitas galaxias que ningún observador dentro de nuestro cono de luz podrá jamás conocer. Infinitas historias que jamás serán contadas. Infinitas civilizaciones potenciales cuya existencia es fundamentalmente indetectable. Y si el universo es finito, pero mucho más grande que lo observable, la situación no es muy diferente. La vasta mayoría del cosmos está y estará siempre oculta para nosotros. La porción que podemos ver es como una gota de agua en un océano, cuyo tamaño ni siquiera podemos estimar. Esta perspectiva tiene implicaciones filosóficas profundas. Durante la mayor parte de la historia humana, asumimos que la realidad era, al menos en principio, conocible, que con suficiente tiempo y esfuerzo podríamos eventualmente mapear todo lo que existe, comprender todas las leyes que gobiernan el cosmos, descubrir todos los secretos del universo. La cosmología moderna nos ha robado esa ilusión. Nos ha mostrado que hay límites fundamentales a lo que podemos conocer. No límites prácticos que podrían superarse con mejor tecnología, sino límites teóricos inscritos en la estructura misma del espacio-tiempo. El universo tiene secretos que guardará para siempre. Y cada día que pasa, esos secretos se multiplican, a medida que más información cruza el horizonte y se pierde irrevocablemente. Hay algo humillante en esto. Durante siglos nos consideramos el centro del universo, el propósito de la creación, los observadores privilegiados de todo lo que existe. Copérnico nos movió del centro del sistema solar. Darwin nos quitó el estatus de creación especial. Einstein nos mostró que el espacio y el tiempo son relativos, no absolutos. Y ahora la cosmología nos muestra que ni siquiera podemos ver la mayoría de lo que existe, y que esa mayoría invisible crece con cada momento que pasa. Pero también hay algo liberador en esta perspectiva. Si la vastedad del cosmos nos empequeñece, también nos conecta con algo infinitamente mayor que nosotros mismos. Somos parte de un universo que trasciende cualquier capacidad de comprensión completa. Nuestras vidas, nuestras civilizaciones, nuestra historia entera son fragmentos diminutos de una narrativa cósmica que abarca más de lo que cualquier mente podría abarcar. Y esos fragmentos tienen valor precisamente porque son fragmentos. Precisamente porque el universo no puede ser conocido completamente. Cada pequeño descubrimiento, cada galaxia observada, cada teoría desarrollada, tiene un significado precioso. Somos los exploradores del borde del conocimiento, los cartógrafos de un territorio que se expande más rápido de lo que podemos mapearlo. Hay una ironía hermosa aquí. La misma velocidad de la luz que nos permite ver el universo es la que nos impide verlo todo. El mismo mensajero que trae noticias de galaxias distantes es el que garantiza
que muchas noticias nunca lleguen. La luz es simultáneamente nuestra ventana al cosmos y la cortina que lo oculta. Pero queda una pregunta más que explorar. Una pregunta que tiene que ver con el destino final de todo esto. ¿Qué sucede cuando la última galaxia desaparece del cielo? ¿Qué sucede cuando el horizonte observable se contrae hasta incluir solamente nuestro vecindario galáctico inmediato? ¿Qué sucede cuando incluso las estrellas de nuestra propia galaxia comienzan a apagarse? Porque la desaparición de las galaxias distantes es solo el primer acto de un drama cósmico mucho más largo y mucho más oscuro. Un drama que se desarrollará durante trillones de años, mucho después de que la humanidad, y probablemente cualquier forma de vida basada en química que podamos imaginar, haya dejado de existir. Y en la siguiente parte de esta exploración, vamos a adentrarnos en ese futuro último. Vamos a ver qué le sucede a un universo que pierde gradualmente todas sus fuentes de luz, todas sus fuentes de energía, toda su capacidad de sostener cualquier proceso complejo. Vamos a confrontar el destino final del cosmos, un destino que la velocidad de la luz ha estado escribiendo desde el primer instante del Big Bang. Pero antes de llegar allí, hay algo más que necesitamos entender sobre el presente. Algo que está sucediendo ahora mismo, en este preciso momento, que conecta todo lo que hemos discutido con nuestra propia existencia aquí en la Tierra. Porque resulta que nosotros mismos somos producto de esta velocidad de la luz que borra galaxias. Nuestra existencia depende de ella. Los átomos de nuestros cuerpos, el carbono en nuestras células, el oxígeno que respiramos, fueron forjados en estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Y esas estrellas pudieron formarse, y esas explosiones pudieron ocurrir, precisamente porque la velocidad de la luz es finita, precisamente porque la información y la energía no pueden viajar instantáneamente de un lugar a otro. Si la luz viajara infinitamente rápido, el universo sería un lugar radicalmente diferente. La gravedad actuaría de manera distinta. Las estrellas no podrían formarse de la manera en que lo hacen. Las reacciones nucleares que generan los elementos pesados funcionarían de otra forma. Es posible, incluso probable, que un universo con luz instantánea no pudiera producir planetas rocosos, ni química compleja, ni vida. La misma constante física que está borrando galaxias de nuestra vista es la constante que hizo posible nuestra existencia. Somos hijos de un universo donde la luz tiene velocidad finita, y el precio de nuestra existencia es que nunca podremos ver todo lo que ese universo contiene. Es un intercambio cósmico del que no tuvimos ninguna elección. Pero es el intercambio que nos trajo hasta aquí, mirando hacia el cielo, preguntándonos qué hay más allá del horizonte, y confrontando la realidad de que hay preguntas que nunca tendrán respuesta. La velocidad de la luz no es solo un límite, es una firma inscrita en la estructura del cosmos, definiendo qué es posible y qué no lo es, qué puede ser conocido y qué permanecerá oculto para siempre. Y nosotros, pequeñas criaturas, en un planeta diminuto orbitando una estrella ordinaria, en una galaxia común, somos parte de esa firma. Existimos porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ni más ni menos, y existimos sabiendo que esa misma velocidad está cerrando lentamente las puertas del universo a nuestro alrededor. En el siguiente tramo de este viaje, exploraremos las consecuencias últimas de todo esto, el futuro final del cosmos, la era de la oscuridad eterna, y la pregunta de si queda alguna esperanza, alguna posibilidad,
algún resquicio de luz al final del túnel más largo que la física permite imaginar. El Sol tiene una esperanza de vida de aproximadamente 10.000 millones de años. Ya ha consumido casi la mitad de ese tiempo, fusionando hidrógeno en helio en su núcleo ardiente. Dentro de unos 5.000 millones de años, ese combustible se agotará. El núcleo se contraerá, las capas externas se expandirán, y nuestra estrella se convertirá en una gigante roja tan inmensa que engullirá las órbitas de Mercurio, Venus y probablemente la Tierra. Luego expulsará sus capas externas en una nebulosa planetaria de gas brillante, dejando atrás un cadáver estelar denso y caliente. Una enana blanca del tamaño de nuestro planeta, pero con la masa de una estrella. Esa enana blanca brillará durante billones de años, enfriándose gradualmente, irradiando el calor residual de su formación violenta. Pero eventualmente, incluso ese brillo se desvanecerá. El Sol, o lo que quede de él, se convertirá en una enana negra, un objeto frío, oscuro, invisible, flotando en el vacío del espacio, sin emitir radiación detectable. Esta es la historia de prácticamente todas las estrellas del universo. Algunas vivirán más que el Sol, otras menos. Las estrellas más masivas explotarán como supernovas, dejando estrellas de neutrones o agujeros negros. Las más pequeñas, las enanas rojas, arderán con frugalidad durante billones e incluso trillones de años, consumiendo su combustible nuclear con una parsimonia que el Sol nunca conoció. Pero todas, absolutamente todas, eventualmente se apagarán. El universo está viviendo su era estelar. Esta época gloriosa comenzó unos cientos de millones de años después del Big Bang, cuando las primeras estrellas se encendieron en la oscuridad primordial, y continuará durante muchos miles de millones de años más. Pero no durará para siempre. Tiene un final definido, calculable, inevitable. Las estimaciones sugieren que la formación de nuevas estrellas alcanzará su máximo dentro de unos pocos miles de millones de años y luego comenzará a declinar. El gas intergaláctico, la materia prima de las estrellas, se irá agotando. Las galaxias irán consumiendo sus reservas y eventualmente, quizás dentro de 100 billones de años, la última estrella del universo nacerá. Esa última estrella será probablemente una enana roja diminuta, la clase de estrella más común y más longeva del cosmos. Arderá durante trillones de años, la única fuente de luz en una oscuridad cada vez más absoluta. Y cuando finalmente se apague, cuando funda su último átomo de hidrógeno en helio, el universo entrará en una era completamente diferente. Los cosmólogos la llaman la era degenerada. En esta época, que durará desde aproximadamente 100 billones de años hasta 10 elevado a la 40 años después del Big Bang, el universo estará poblado no por estrellas brillantes, sino por sus cadáveres, enanas blancas enfriándose hacia la invisibilidad, estrellas de neutrones girando cada vez más lento, agujeros negros de todos los tamaños, desde los estelares hasta los supermasivos, y planetas huérfanos, mundos expulsados de sus sistemas estelares, vagando en la oscuridad eterna. No habrá luz natural en el universo. No habrá fotones siendo generados por fusión nuclear. Las únicas fuentes de radiación serán el brillo tenue de objetos enfriándose y la ocasional chispa de energía cuando dos objetos compactos colisionen en la oscuridad. Para cualquier forma de vida que pudiera existir en esta era, si es que tal cosa es posible, el concepto mismo de cielo nocturno carecería de sentido. No habría estrellas que ver. No habría galaxias distantes brillando en la oscuridad. Solo un vacío negro, absoluto, eterno.
puntuado quizás por el resplandor infrarrojo ocasional de una enana blanca cercana en sus últimos estadios de enfriamiento. Pero incluso esta era de oscuridad estelar es apenas el preludio de lo que viene después. Hay un proceso que los físicos llaman decaimiento del protón. Según algunas teorías de gran unificación, los protones, esas partículas fundamentales que constituyen el núcleo de todos los átomos, no son eternamente estables. Tienen una vida media extraordinariamente larga, quizás del orden de 10 elevado a la 34 años o más, pero eventualmente se desintegran. Si esto es correcto, y los experimentos hasta ahora no han detectado ningún decaimiento de protón, lo cual solo significa que su vida media es mayor que lo que hemos podido medir, entonces toda la materia ordinaria del universo está condenada a desvanecerse. Los cadáveres estelares que pueblan la era degenerada no permanecerán intactos para siempre. Protón por protón, átomo por átomo, se irán deshaciendo. Las enanas blancas se evaporarán en cascadas de partículas subatómicas. Las estrellas de neutrones se disolverán desde adentro. Incluso los planetas rocosos, las lunas, los asteroides, todo objeto compuesto de materia bariónica, eventualmente dejará de existir en cualquier forma reconocible. Este proceso tomará un tiempo tan largo que resulta difícil conceptualizarlo. 10 elevado a la 40 años es un número tan grande que compararlo con la edad actual del universo es como comparar la edad del universo con la duración de un parpadeo. Es como si cada segundo que ha transcurrido desde el Big Bang fuera comprimido en un instante, y ese instante se repitiera billones de billones de billones de veces. Pero el universo tiene tiempo, todo el tiempo del mundo, literalmente. Y en escalas de tiempo tan absurdamente largas, incluso los procesos más improbables se vuelven certezas. Cuando la era degenerada llegue a su fin, cuando los últimos protones se hayan desintegrado, el universo entrará en lo que los cosmólogos llaman la era de los agujeros negros. En esta época, los únicos objetos significativos que quedarán serán los agujeros negros. Habrán sobrevivido porque no están hechos de materia ordinaria. Son regiones del espacio-tiempo tan curvadas que nada puede escapar de ellas. No tienen protones que puedan decaer. No tienen átomos que puedan desintegrarse. Son pura geometría gravitacional. Pero incluso los agujeros negros tienen un destino. En 1974, Stephen Hawking realizó un cálculo que cambió nuestra comprensión de estos objetos. Descubrió que los agujeros negros no son completamente negros. Debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos, emiten radiación. Esta radiación de Hawking es increíblemente tenue, tan débil que un agujero negro de masa estelar emitiría menos energía que el fondo cósmico de microondas actual. Pero existe, y con ella el agujero negro pierde masa. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría aproximadamente 10 elevado a la 67 años en evaporarse completamente. Un agujero negro supermasivo, como el del centro de nuestra galaxia, con 4 millones de masas solares, tardaría del orden de 10 elevado a la 100 años. 10 elevado a la 100 años. Un Google de años. Un número tan grande que escribirlo requeriría un 1 seguido de 100 ceros. Más tiempo del que cualquier mente puede concebir, pero finito. Definitivamente finito. Y cuando el último agujero negro supermasivo del universo emita su último fotón de radiación de Hawking y se desvanezca en una explosión final de energía, el universo entrará en su estado final. Los cosmólogos lo llaman el gran enfriamiento
o muerte térmica. En esta era final, que se extenderá literalmente para siempre, el universo será un vacío casi perfecto. Contendrá solo partículas subatómicas dispersas, fotones de bajísima energía y ondas gravitacionales residuales de eventos que ocurrieron eones antes. La temperatura promedio del cosmos será tan cercana al cero absoluto que la diferencia será insignificante. No habrá estructuras, no habrá objetos, no habrá gradientes de energía que puedan ser aprovechados para realizar trabajo. El universo habrá alcanzado el máximo estado de entropía, el máximo desorden posible. Y en ese estado, nada puede suceder, nada cambia, nada evoluciona. El tiempo mismo pierde todo significado práctico. Esto es lo que los físicos llaman equilibrio termodinámico. Es el estado hacia el cual todos los sistemas cerrados tienden inevitablemente. Y el universo, si es un sistema cerrado, no es una excepción. Pero espera, ¿qué tiene que ver todo esto con la velocidad de la luz borrando galaxias? La conexión es más profunda de lo que podría parecer a primera vista. La velocidad de la luz no solo determina qué podemos ver, también determina qué puede interactuar con qué. Determina el flujo de energía y de información a través del cosmos. Y al hacerlo, moldea fundamentalmente cómo el universo envejece y muere. Considera lo siguiente. El universo tiene una cantidad finita de energía aprovechable. Esa energía está distribuida de manera desigual, concentrada en estrellas, galaxias, estructuras. El trabajo útil, los procesos complejos, la vida misma, solo pueden existir donde hay gradientes de energía, diferencias entre regiones calientes y frías, entre zonas densas y vacías. La velocidad de la luz limita la rapidez con la que esos gradientes pueden equilibrarse. Si la luz viajara infinitamente rápido, toda la energía del universo se distribuiría uniformemente casi instantáneamente. No habría tiempo para que se formaran estrellas, planetas, vida. El equilibrio térmico habría llegado casi inmediatamente después del Big Bang. Pero porque la luz tiene velocidad finita, los gradientes de energía persisten. Las regiones del universo no pueden equilibrarse más rápido de lo que la luz puede viajar entre ellas. Esto crea islas temporales de desequilibrio, bolsillos de complejidad, oasis donde la vida puede surgir y florecer. Nosotros existimos en uno de esos oasis. La Tierra recibe un flujo constante de energía de alta calidad del Sol, energía que podemos usar para mantener nuestra complejidad biológica antes de irradiarla de vuelta al espacio como calor de baja calidad. Ese flujo de energía solo es posible porque el Sol está más caliente que el espacio circundante, porque hay un gradiente que no se ha equilibrado. Pero ese gradiente eventualmente desaparecerá. El Sol morirá, las estrellas se apagarán. Y la expansión acelerada del universo, esa misma expansión que está borrando galaxias de nuestra vista, acelerará el proceso al aislar regiones del cosmos unas de otras. Aquí está la conexión crucial. A medida que el universo se expande y las galaxias desaparecen más allá de nuestro horizonte, no solo estamos perdiendo la capacidad de verlas, estamos perdiendo la capacidad de acceder a su energía, a sus recursos, a cualquier cosa que pudieran ofrecernos. Imagina una civilización enormemente avanzada, miles de millones de años en el futuro, que ha logrado sobrevivir la muerte de su estrella natal. Esta civilización necesita energía para mantenerse, para pensar, para existir. Podría obtener esa energía de otras estrellas, de otras galaxias. Pero si esas galaxias están retrocediendo más allá del horizonte cosmológico, esa energía se vuelve inaccesible.
El físico Freeman Dyson escribió un artículo famoso en 1979 titulado Time Without End, donde exploró la posibilidad de que la vida pudiera continuar para siempre en un universo en enfriamiento. Su conclusión era optimista. Incluso en un universo muriendo térmicamente, una civilización suficientemente ingeniosa podría encontrar maneras de persistir, ralentizando sus procesos, hibernando durante eones, extrayendo energía de fuentes cada vez más exóticas. Pero el análisis de Dyson asumía un universo donde la expansión se desaceleraba, no aceleraba. El descubrimiento de la energía oscura en 1998 cambió todo. Con la expansión acelerando, el horizonte de eventos cosmológicos se contrae. Cada vez menos energía está disponible para cualquier observador dado. Y eventualmente, ese observador quedará completamente aislado, incapaz de acceder a ninguna fuente de energía externa. Hay cálculos que muestran que la cantidad total de energía accesible para un observador en nuestro universo acelerante es finita, no infinita, como sería en un universo desacelerante. Finita. Hay un presupuesto cósmico de energía, y ese presupuesto tiene un límite. Esto tiene implicaciones devastadoras para cualquier esperanza de supervivencia eterna. Una civilización podría ser arbitrariamente eficiente, podría desarrollar tecnologías que nosotros ni siquiera podemos imaginar, pero no puede violar las leyes de la termodinámica. Si la energía total disponible es finita, entonces el número total de operaciones computacionales, de pensamientos, de momentos de experiencia, también es finito. Eventualmente, la cuenta llega a cero, las luces se apagan y no hay nada más. Hay algo profundamente melancólico en esta visión del futuro cósmico. El universo, que comenzó en el caos ardiente del Big Bang, que dio origen a estrellas y galaxias y planetas y vida, que produjo criaturas capaces de contemplar su propia existencia y preguntarse sobre el significado de todo, terminará en un silencio absoluto, un vacío frío y oscuro que se extenderá para siempre, sin nadie que lo observe, sin nada que suceda, sin ningún cambio posible. Los griegos antiguos tenían un concepto llamado entropía, aunque no usaban ese nombre. Creían que el cosmos tendía naturalmente hacia el desorden, que la armonía original de la creación se degradaba con el tiempo. La física moderna ha confirmado esta intuición de manera devastadora. El segundo principio de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema cerrado nunca disminuye, es quizás la ley más fundamental y más implacable de toda la naturaleza. No hay escape, no hay manera de revertir el proceso. El universo está cayendo hacia su estado de máxima entropía, y la velocidad de la luz, al determinar qué puede interactuar con qué y qué tan rápido, está moldeando cada paso de esa caída. Pero hay algo más que considerar, algo que ofrece, si no esperanza, al menos perspectiva. El universo no sabe que está muriendo. Las estrellas no sienten dolor cuando agotan su combustible. Las galaxias no experimentan tristeza cuando desaparecen más allá del horizonte. El cosmos es indiferente a su propio destino, porque el cosmos no es consciente. Nosotros sí lo somos. Somos la parte del universo que puede contemplar todo esto, que puede trazar la historia desde el Big Bang hasta la muerte térmica, que puede comprender las leyes que gobiernan el cosmos y prever su destino final. En cierto sentido, el universo despierta a través de nosotros, se conoce a sí mismo a través de nosotros, contempla su propia mortalidad a través de nosotros. Hay quienes encuentran esto aterrador.
La idea de que todo lo que existimos, todo lo que amamos, toda la historia de la civilización y la vida y la complejidad es apenas un parpadeo fugaz en la eternidad del tiempo cósmico, que dentro de billones de años no quedará ningún rastro de que alguna vez existimos. Pero hay otra manera de verlo. Este momento, ahora mismo, es real. Esta experiencia, estos pensamientos, estas preguntas sobre el cosmos, están sucediendo. El futuro lejano no puede quitarnos eso. El hecho de que el universo eventualmente muera no hace que nuestra existencia presente sea menos significativa. Al contrario, podría argumentarse que la hace más preciosa. Somos los guardianes temporales de la complejidad cósmica, los custodios de un momento breve, pero extraordinario en la historia del universo. El período entre el fuego inicial y el frío final, el intervalo donde las estrellas brillan y la vida florece, es nuestra herencia. Y lo que hagamos con ella, las preguntas que hagamos, las respuestas que encontremos, las historias que contemos, son genuinamente importantes, aunque solo sea para nosotros. La velocidad de la luz está borrando galaxias de nuestra vista. El universo se está fragmentando en islas causales que nunca podrán comunicarse. El futuro final es de oscuridad y silencio, pero aquí, ahora, en este pequeño rincón de un cosmos inconmensurablemente vasto, hay luz, hay calor, hay mentes que piensan y corazones que sienten y voces que preguntan por qué. Y en la última parte de esta exploración vamos a confrontar la pregunta final, no sobre el destino del universo, sino sobre nuestro lugar en él. ¿Qué significado puede tener nuestra existencia en un cosmos que borra sus propias memorias? ¿Hay algo que podamos aprender de las galaxias que desaparecen? ¿Y qué hacemos con el conocimiento de que somos, en el sentido más literal, los testigos de un universo que se está cerrando sobre sí mismo? Hay una fotografía que cambió la manera en que la humanidad se ve a sí misma. Fue tomada el 14 de febrero de 1990, cuando la nave espacial Voyager 1 se encontraba a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, más allá de la órbita de Neptuno, a punto de abandonar el sistema solar para siempre. El astrónomo Carl Sagan convenció a la NASA de girar las cámaras de la Voyager hacia atrás, hacia el hogar que dejaba atrás, y tomar una última imagen de nuestro planeta. En esa fotografía, la Tierra aparece como un punto diminuto, una mota de polvo suspendida en un rayo de luz solar. Ocupa menos de un píxel de la imagen. Es tan pequeña que casi se pierde en el ruido visual de la cámara. Y sin embargo, en ese punto infinitesimal está contenida toda la historia humana, cada guerra y cada tratado de paz, cada obra de arte y cada acto de crueldad, cada nacimiento y cada muerte, cada pensamiento que alguna vez ha cruzado por una mente humana. Sagan escribió sobre esta imagen con una elocuencia que todavía resuena décadas después. La llamó el punto azul pálido. Y reflexionó sobre cómo nuestra arrogancia, nuestra sensación de importancia cósmica, queda completamente desarmada cuando vemos nuestro mundo desde esa perspectiva. Somos una mota de polvo flotando en la inmensidad del espacio. Pero lo que Sagan no mencionó, quizás porque la ciencia de su época aún no lo había revelado completamente, es que esa inmensidad está encogiéndose. No el espacio en sí, que continúa expandiéndose, sino la porción del espacio que podemos conocer, que podemos alcanzar, que podemos llamar nuestra. Y hay algo profundamente poético en eso. Somos una especie que surgió en un planeta diminuto, orbitando una estrella ordinaria, en el brazo exterior de una galaxia común. Miramos hacia el cielo
y vemos miles de millones de galaxias extendiéndose hacia los confines del espacio observable. Y ahora sabemos que ese espacio observable tiene bordes y que esos bordes se están acercando. No estamos en el centro del universo, eso lo aprendimos hace siglos, pero tampoco estamos en un universo sin límites que podamos explorar eternamente. Estamos en una burbuja preciosa y transitoria de luz e información, rodeada por un océano de oscuridad creciente. Hay quienes encuentran esta perspectiva aplastante. La sensación de insignificancia puede ser abrumadora cuando contemplas la escala del cosmos y la inevitabilidad de su destino. ¿Qué importa lo que hagamos si dentro de billones de años no quedará nada? ¿Qué sentido tiene buscar conocimiento si ese conocimiento morirá con nosotros? Pero hay otra manera de interpretar nuestra situación. Una manera que encuentra no desesperación, sino asombro. No nihilismo, sino propósito. Considera esto. De toda la materia del universo, la vasta mayoría es hidrógeno y helio flotando en nubes de gas intergaláctico. De la pequeña fracción que forma estrellas, la mayoría está atrapada en reacciones nucleares, fusionándose y brillando sin ninguna conciencia de su propia existencia. De la diminuta porción que forma planetas rocosos, casi toda es roca estéril y mares de metano y desiertos de hielo. Y luego está nosotros. Somos materia que ha aprendido a contemplarse a sí misma, átomos que se han organizado en patrones tan complejos que pueden preguntarse de dónde vienen y hacia dónde van. Polvo de estrellas que ha desarrollado ojos para ver las estrellas de las que provino. En toda la vastedad del cosmos, hasta donde sabemos, esto es extraordinariamente raro. Quizás único, quizás no, pero definitivamente precioso. El universo lleva existiendo 13.800 millones de años. Durante la mayor parte de ese tiempo, no había nadie mirando. Las galaxias se formaban y colisionaban en el silencio. Las estrellas nacían y morían sin testigos. Los agujeros negros devoraban sistemas enteros sin que nadie registrara el evento. El cosmos era un espectáculo magnífico, representándose ante un auditorio vacío. Y entonces, hace apenas unos pocos miles de millones de años, en un pequeño planeta alrededor de una estrella insignificante, algo cambió. Surgió la vida, evolucionó, se volvió compleja, desarrolló ojos, desarrolló cerebros, desarrolló la capacidad de preguntar. Nosotros somos el universo, haciéndose consciente de sí mismo. Somos el cosmos, desarrollando la capacidad de contemplar su propia historia, desde el Big Bang hasta la muerte térmica. Somos la manera que tiene el universo de saber que existe. Y eso, argumentaría yo, nos da un propósito. No un propósito impuesto desde afuera por alguna fuerza sobrenatural, sino un propósito que emerge naturalmente de nuestra situación cósmica. Somos los testigos, los registradores, los que cuentan la historia. Las galaxias que desaparecen más allá del horizonte cosmológico no saben que están desapareciendo, no experimentan la pérdida, no sienten la tragedia de su invisibilidad. Pero nosotros sí podemos registrar que alguna vez estuvieron ahí. Podemos tomar sus fotografías, medir su luz, calcular sus propiedades y preservar ese conocimiento para las generaciones que vendrán después. Cada imagen del telescopio espacial James Webb es un acto de preservación cósmica. Cada observación de una galaxia distante es un rescate de información del borde del olvido. Cada dato que almacenamos sobre el universo observable es un desafío a la expansión que quiere borrarlo todo. No podemos detener la expansión. No podemos impedir que las galaxias desaparezcan. No podemos evitar el destino final del cosmos.
pero podemos ser testigos de lo que existe mientras existe. Podemos contar la historia mientras hay historia que contar. Podemos mantener la memoria del universo viva en nuestras mentes y en nuestros registros, aunque sea por un tiempo cósmicamente breve. Hay algo heroico en esto, aunque también algo humilde. Somos pequeños, efímeros, insignificantes en la escala del cosmos, pero somos lo único que tiene la capacidad de darle significado a todo lo demás. Sin observadores conscientes, el universo sería un despliegue de energía y materia sin ningún significado. Simplemente sería. Nuestras mentes son las que le dan contexto, narrativa, importancia. Cuando contemplamos una galaxia a 10.000 millones de años luz de distancia, no estamos solo recibiendo fotones en nuestras retinas o en los detectores de nuestros telescopios. Estamos participando en un acto de significación. Estamos diciendo, esto existe, esto importa, esto es parte de la historia, y cuando esa galaxia desaparezca más allá del horizonte, su existencia no habrá sido en vano, porque habrá sido conocida. Habrá dejado una marca en al menos una mente consciente del universo. Habrá sido parte de una narrativa más grande que incluye su formación, su vida, su desaparición, y el hecho de que alguien, en algún lugar, supo de ella. Hay filósofos que argumentan que este es el único tipo de inmortalidad que podemos alcanzar. No la inmortalidad personal, que es probablemente imposible, sino la inmortalidad de haber participado en la cadena de significado, de haber sido parte de la historia del universo conociéndose a sí mismo, de haber contribuido, aunque sea infinitesimalmente, al registro cósmico de lo que fue. Pero hay algo más que aprender de las galaxias que desaparecen. Una lección más personal, más íntima. Vivimos nuestras vidas cotidianas como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Posponemos conversaciones importantes. Dejamos para mañana las cosas que nos importan. Asumimos que las personas que amamos estarán ahí cuando finalmente encontremos tiempo para ellas. Tratamos el presente como si fuera infinitamente elástico, como si siempre hubiera un después donde las cosas podrían hacerse. Pero el universo nos está mostrando algo diferente. Nos está mostrando que hay horizontes, límites más allá de los cuales las cosas dejan de ser accesibles. Puntos de no retorno que se cruzan en silencio, sin fanfarria, a menudo sin siquiera saberlo. Las galaxias que están desapareciendo de nuestra vista no enviaron ninguna señal de despedida. No hubo ningún anuncio cósmico de que estaban cruzando el horizonte. Simplemente, gradualmente, imperceptiblemente, pasaron de ser parte de nuestro universo accesible a ser parte del vacío eternal que nunca conoceremos. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Hay momentos que desaparecen sin que nos demos cuenta. Oportunidades que cruzan horizontes invisibles. Conexiones que se desvanecen no porque alguien las terminó activamente, sino porque el espacio entre nosotros creció más rápido de lo que nosotros lo cruzamos. Cada persona que conocemos es, en cierto sentido, una galaxia, un universo entero de experiencias, pensamientos, historias, que existe independientemente de nosotros, pero que toca nuestra vida durante un tiempo. Y las leyes que gobiernan las relaciones humanas no son tan diferentes de las leyes que gobiernan el cosmos. Si no mantenemos la conexión, si no enviamos señales regularmente, si dejamos que el espacio entre nosotros crezca sin resistencia, eventualmente esas personas cruzarán un horizonte del que no hay retorno. No un horizonte cosmológico, claro, un horizonte humano, pero igual de real, igual de definitivo. El universo, con su expansión acelerada y sus galaxias que desaparecen,
nos está ofreciendo una metáfora de nuestra propia condición. Nos está recordando que nada dura para siempre, que todo lo que tenemos es temporal, que la única respuesta sensata a la impermanencia es apreciar lo que existe mientras existe. Hay una tradición en el budismo japonés llamada Mono no Aware. Traducida aproximadamente, significa la patética belleza de las cosas transitorias. Es la dulce tristeza que sentimos al contemplar la caída de los pétalos de cerezo, sabiendo que su belleza es tan efímera. Es la apreciación profunda de algo, precisamente porque no durará. El cosmos nos está invitando a una versión cósmica de Mono no Aware, a contemplar las galaxias que brillan en nuestro cielo, sabiendo que están desapareciendo, a apreciar la luz que llega hasta nosotros precisamente porque no llegará para siempre, a encontrar belleza no a pesar de la impermanencia, sino a causa de ella. Hay algo liberador en aceptar esto. La aceptación de que todo tiene un final, paradójicamente, puede hacer más rico cada momento que precede a ese final. Si las galaxias fueran a estar ahí para siempre, su luz sería ordinaria, poco notable, algo que damos por sentado. Pero sabiendo que cada fotón que recibimos es un regalo temporal, cada observación se vuelve preciosa. Cada noche estrellada se convierte en un privilegio. Y lo mismo aplica a nuestras vidas. Si viviéramos para siempre, cada momento sería infinitamente diluido en un mar de momentos futuros. Pero porque nuestro tiempo es limitado, porque hay un horizonte hacia el cual nos movemos inexorablemente, cada momento tiene peso. Cada experiencia cuenta. Cada conexión importa. El universo nos está enseñando sobre nosotros mismos a través de sus galaxias que desaparecen. Pero hay una última reflexión que quiero compartir. Una que tiene que ver con el conocimiento mismo y con el acto de preguntar. Hemos pasado horas explorando las profundidades del cosmos. Hemos viajado desde las observaciones de Edwin Hubble en 1929 hasta las predicciones sobre el futuro lejano del universo. Hemos contemplado horizontes cosmológicos, expansión acelerada, energía oscura, muerte térmica. Hemos enfrentado la realidad de que hay límites fundamentales a lo que podemos conocer. Y aquí está lo extraordinario. A pesar de esos límites, sabemos todo esto. Somos criaturas que evolucionaron para cazar en las sabanas africanas, para recolectar frutas, para evitar depredadores. Nuestros cerebros fueron moldeados por presiones evolutivas que no tenían nada que ver con comprender el cosmos. Y sin embargo, aquí estamos, reconstruyendo la historia del universo desde su primer instante, prediciendo su destino final billones de años en el futuro, contemplando distancias y tiempos que desafían cualquier intuición. El hecho de que podamos hacer esto es, en sí mismo, un misterio. No hay ninguna razón obvia por la cual las leyes del universo deberían ser comprensibles para cerebros de simios ligeramente evolucionados. Einstein se maravillaba de esto. Lo llamaba el misterio más profundo del cosmos. Que el cosmos sea comprensible. Las matemáticas que desarrollamos para contar ovejas resultan describir la curvatura del espacio-tiempo. La lógica que evolucionamos para rastrear presas resulta capaz de deducir las leyes de la física cuántica. Nuestras mentes, formadas por las necesidades prácticas de la supervivencia, resultan ser ventanas hacia los secretos más profundos de la realidad. Esto sugiere algo que no podemos demostrar, pero que es tentador contemplar: que hay una conexión profunda entre mente y cosmos, que no somos intrusos accidentales en un universo indiferente, sino participantes en algo más grande.
que la capacidad del universo para ser conocido y nuestra capacidad para conocerlo son dos caras de la misma moneda. No estoy sugiriendo nada sobrenatural aquí. No estoy invocando ningún propósito divino. Solo estoy señalando que la relación entre observador y observado, entre mente y materia, es más íntima y más misteriosa de lo que nuestra cosmología materialista a veces reconoce. El universo produce observadores. Nosotros somos prueba de ello. Y esos observadores modifican lo que significa que el universo exista. Un universo sin observadores no sería exactamente igual a un universo con observadores, aunque contuviera la misma materia y energía. Porque el significado, la historia, la narrativa, son propiedades emergentes que requieren mentes para existir. Cuando las galaxias desaparecen más allá del horizonte, desaparecen no solo como objetos físicos, sino como posibilidades de significado. Regiones enteras del cosmos quedan excluidas de cualquier narrativa que podamos contar. Se convierten en ausencias, en silencios, en páginas arrancadas de un libro que nunca terminaremos de leer. Pero las páginas que quedan, las galaxias que todavía podemos ver, las estrellas que todavía brillan, la luz que todavía llega hasta nosotros, esas son nuestras. Son nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Son el material con el que tejemos nuestra comprensión del cosmos. Y esa comprensión, por limitada que sea, es genuinamente valiosa. No porque vaya a durar para siempre, no porque vaya a cambiar el destino del universo, sino porque es lo que somos. Somos las criaturas que preguntan, los seres que buscan entender, las mentes que contemplan su propio lugar en la inmensidad. No elegimos nacer en este universo, no elegimos las leyes físicas que lo gobiernan, no elegimos la expansión acelerada que está borrando galaxias de nuestra vista. Pero podemos elegir cómo respondemos a todo esto. Podemos elegir la curiosidad sobre la indiferencia, el asombro sobre el cinismo, la apreciación sobre el desprecio. El cielo nocturno es un regalo temporal, un espectáculo que se representa durante un tiempo cósmicamente breve, antes de que las luces se apaguen definitivamente. Y nosotros tenemos entradas para ese espectáculo. Estamos aquí, ahora, en el momento justo para presenciarlo. Miles de millones de años en el futuro, cuando la última estrella se haya apagado y el último agujero negro se haya evaporado, cuando el universo sea un vacío frío y eterno, sin ningún observador, habrá habido un tiempo en que hubo luz. Habrá habido un tiempo en que hubo calor y vida y mentes que contemplaban las estrellas. Habrá habido un tiempo en que el cosmos se conoció a sí mismo. Ese tiempo es ahora, y nosotros somos parte de él. La velocidad de la luz está borrando galaxias de nuestra vista. Es verdad, el universo se está fragmentando en islas de soledad cósmica. Es verdad, el futuro final es de oscuridad y silencio. Es verdad, pero también es verdad que en este momento, en este lugar, en este pequeño rincón del cosmos, hay luz, hay preguntas, hay asombro, hay una especie que mira hacia arriba y se pregunta qué hay ahí afuera. Y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos mirando, mientras sigamos buscando entender, el universo no estará solo. Tendrá testigos, tendrá narradores, tendrá quienes cuenten su historia, aunque sea a sí mismos, aunque sea por un tiempo breve, aunque sea sabiendo que eventualmente todo terminará. Eso quizás es suficiente. Eso quizás es todo lo que podemos pedir. Eso quizás es más de lo que el universo tenía cualquier razón para darnos. Contempla esta noche el cielo si puedes. Mira las estrellas que brillan. Recuerda que su luz ha viajado años, décadas,
siglos, para llegar hasta tus ojos. Recuerda que más allá de las estrellas hay galaxias, y más allá de las galaxias hay horizontes que se están cerrando. Y recuerda que tú, con tus ojos y tu mente y tus preguntas, eres parte de algo mucho más grande que cualquier vida individual. Eres parte de la historia del universo, conociéndose a sí mismo. Eres un eslabón en una cadena de comprensión que comenzó cuando los primeros humanos miraron hacia arriba y se preguntaron qué eran esas luces en la oscuridad. Las galaxias desaparecen. Es verdad. Pero mientras tú mires, mientras preguntes, mientras te maravilles, ellas no desaparecen del todo. Permanecen en tu mente, en tus historias, en la narrativa que construyes para darle sentido a todo esto. Y eso, en un universo que tiende hacia el olvido, es un pequeño pero genuino triunfo. Gracias por acompañarme en este viaje a través del cosmos, por contemplar conmigo los misterios de la velocidad de la luz y las galaxias que borra de nuestra vista, por ser parte de esta conversación entre mente y universo que ha durado milenios y que con suerte durará milenios más. El cielo te espera, las preguntas te esperan, y aunque las respuestas sean siempre parciales, siempre limitadas, siempre insuficientes ante la inmensidad de lo desconocido, el acto de preguntar nunca pierde su valor. Nunca dejes de mirar hacia arriba. Nunca dejes de preguntarte qué hay ahí afuera. Y nunca olvides que, en este momento, en este universo, eres uno de los pocos que tiene el privilegio de contemplar las estrellas. Buenas noches. Y que la luz de galaxias distantes ilumine tus sueños